Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17. Batalla de Titanes. Con un estruendo que sacudió los cimientos de la tierra, una gigantesca nube de humo blanco y denso estalló en el campo de batalla, oscureciendo momentáneamente la visión de todos los presentes. Cuando el humo comenzó a disiparse, una figura colosal se reveló, tan grande que su sombra cubrió a los magos que observaban desde la distancia. Un sapo titánico, de piel rugosa y color óxido, con una pipa firmemente sujeta en la comisura de su boca y un tan de proporciones épicas en su cadera, había aparecido de la nada. Sobre la cabeza del gigantesco sapo, Naruto Uzumaki respiraba con dificultad, el sudor perlaba su frente, pero una sonrisa de alivio y triunfo iluminaba su rostro. A su lado, Frieren, la maga elfa, parpadeó lentamente, sus ojos dorados, normalmente un mar de calma, se abrieron con una pizca de genuina sorpresa. «Lo logré», suspiró Naruto, una risa cansada pero alegre escapando de sus labios. Sí funcionó. Abajo, a una distancia segura, Fern y Stark observaban con la boca abierta. «¿Pero qué es esa cosa?», tartamudeó Stark, su mano instintivamente buscando el hacha en su espalda. «Es enorme». «Es un sapo», dijo Fern, su habitual compostura rota por el asombro. La escala de la criatura desafiaba todo lo que conocía. Más lejos, el grupo de magos liderado por Denken observaba la escena con una mezcla de shock y admiración. «No puedo creerlo», murmuró Metode, sus ojos fijos en la imponente figura de Gamabunda. «Y jamás pensé que ese chico pudiera invocar algo tan grande. Su maná, su energía, es diferente, pero la cantidad que maneja es simplemente monstruosa». «Naruto es alguien increíblemente sorprendente», afirmó Denken, sus viejos ojos brillando con interés y preocupación. «Es una fuerza de la naturaleza en sí mismo». Su mirada se desvió entonces hacia el enemigo. La copia oscura del Kyuubi, ahora con 7 colas de chakra grisáceo azotando el aire, no estaba sola. Una armadura de pura magia, tejida con patrones intrincados y malévolos, ahora acorazaba su cuerpo gigantesco. Y sobre la cabeza de la bestia, como un eco oscuro de la escena sobre el sapo, flotaba la réplica de Frieren, su báculo en mano, sus ojos vacíos emanando el poder que había creado la siniestra armadura. «¿Pero será suficiente?», se preguntó Denken en voz alta, su tono teñido de duda. «Ese poder es inmenso. Debemos permanecer expectantes por si se requiere nuestra ayuda». De vuelta en las alturas, Gamabunda giró lentamente su enorme cabeza, sus ojos amarillos con pupilas horizontales, examinando el paisaje devastado a su alrededor. «¿Qué lugar es este?», gruñó, su voz un retumbar profundo como el de rocas chocando. Sus ojos gigantescos giraron hacia arriba, fijándose en las dos pequeñas figuras sobre su cabeza. «Naruto, ¿en dónde demonios estamos? Siento una energía extraña y corrupta en este lugar. El viejo Fukasaku ya me puso al tanto de tu situación en este otro mundo. Más te vale que me hayas invocado por una muy buena razón». Naruto se rascó la cabeza con una risa nerviosa, un gesto cómico que contrastaba con la gravedad de la situación. «Claro que es por una buena razón, jefe sapo. Y me alegra mucho verte de nuevo», dijo. Luego, notando la mirada curiosa del sapo hacia la elfa, añadió. «Ah, ella es Frieren. Es mi amiga, y es increíblemente poderosa». Gamabunda entrecerró los ojos. «¿Con que tú eres Frieren?», dijo, su tono cambiando a uno de respeto. «Fukasaku-sama ya me había hablado de ti. Dijo que eras una maga muy poderosa y sabia, además de una compañera de viaje para el muchacho. Es un honor conocerte. Gracias por cuidar de Naruto». Frieren, desde su posición, asintió levemente a modo de saludo. «El placer es mío, gran sapo». Bueno, no es momento para charlas», interrumpió Naruto, su rostro volviéndose serio mientras señalaba hacia el frente.
Tenemos que encargarnos de esos dos. Gamabunta giró su enorme cuerpo y finalmente vio la amenaza en toda su magnitud. Sus ojos se abrieron con alarma y una pizca de incredulidad. Frente a él estaba el Kyuubi, la bestia que conocía tan bien, la que había causado tanta destrucción, pero esta versión era diferente. Su cuerpo era de un gris oscuro, casi negro, su forma envuelta en esa armadura mágica, y su chakra se sentía corrupto, retorcido. ¿Qué significa esto, Naruto? Rugió Gamabunta, su voz resonando con urgencia. ¿Por qué el Kyuubi está aquí? ¿No se supone que estaba sellado dentro de ti? Bueno, es que, han pasado algunas cosas y es un poco difícil de explicar para mí, comenzó Naruto, buscando las palabras. Fue Frieren quien interrumpió, su voz tranquila pero clara, cortando la confusión. Gamabunta, si me permites. Lo que tienes delante no es el verdadero Kyuubi. Es un clon, una réplica creada por un monstruo llamado Spiegel. Esa criatura puede copiar cualquier ser a través de su cuerpo de cristal, que ahora reside dentro de ese clon. Y para complicar las cosas, la maga que lo acompaña es una copia de mí misma. Nuestro objetivo es doble: destruir el cristal dentro de la bestia y encargarnos de mi réplica. Gamabunta procesó la información, su enorme cerebro de sapo asimilando la increíble situación. Entendió. Luego, giró su mirada furiosa hacia Naruto. Siempre es lo mismo contigo, mocoso. Regañó. Siempre te metes en las situaciones más peligrosas y extrañas que existen. Y ya me estoy cansando de que siempre me invoques cuando tienes que pelear contra un Biju o algo que se le parece. Oye, no seas así. Necesito tu ayuda. Protestó Naruto, pero su discusión fue interrumpida abruptamente. Un rugido ensordecedor, una onda de puro poder y odio, brotó de las fauces del Kyuubi acorazado. Al mismo tiempo, la copia de Frieren levantó su báculo, y una andanada de lanzas de magia oscura salió disparada hacia ellos. Con una agilidad que desmentía su tamaño, Gamabunta saltó hacia un lado, esquivando el ataque por centímetros. Las lanzas mágicas impactaron en el suelo donde había estado, levantando una explosión de tierra y escombros. Gamabunta aterrizó pesadamente, haciendo temblar el suelo. Su expresión era ahora de una seriedad mortal. No hay tiempo para charlas, gruñó. Hay que detener a esa bestia. Con un movimiento fluido, desenvainó su enorme espada, el metal brillando con una luz letal bajo el cielo oscuro. Naruto, ¿estás listo? Naruto, con el modo sabio místico imbuido de maná haciendo crepitar su piel con energía, asintió con firmeza, la determinación brillando en sus ojos. ¿Sí? Sí, dijo Frieren a su lado, su propio báculo brillando con una luz suave. Apenas confirmaron, una nueva lluvia de ataques mágicos llovió sobre ellos. La copia de Frieren era implacable. Gamabunta, con Naruto y Frieren firmemente plantados en su cabeza, no se amedrentó. Con un poderoso impulso de sus patas traseras, corrió directamente hacia el Kyuubi acorazado, su espada gigante lista para el choque, mientras esquivaba y se abría paso a través del bombardeo arcano con la furia de un dios antiguo despertado. La batalla por el destino de aquel mundo había comenzado. El sapo gigante se movía como un huracán, su enorme espada describiendo arcos mortales que la copia del Kyuubi bloqueaba con sus garras acorazadas, cada choque produciendo una lluvia de chispas del tamaño de un hombre. Naruto, de pie sobre la cabeza de Gamabunta, no era un mero pasajero. Estilo de viento. Rasen Shuriken. Gritó, creando la esfera de chakra con forma de shuriken en su mano. La lanzó con todas sus fuerzas. La réplica de Frieren, desde su posición en la cabeza del Kyuubi, levantó su báculo y conjuró un muro de magia sólida que interceptó el ataque de Naruto. La explosión fue ensordecedora, pero la barrera, aunque agrietada, resistió. No me subestimes, copia barata. Rugió Naruto. Mientras tanto, la verdadera Frieren actuaba como el perfecto apoyo táctico. Su mente analítica procesaba la batalla a una velocidad increíble. Gamabunta, a tu izquierda. Va a atacar con la cola. Advirtió. El jefe sapo reaccionó al instante, girando y bloqueando el masivo golpe de una de las 7 colas con el plano de su espada. El impacto lo hizo retroceder varios metros. Gracias, Frieren. Gruñó Gamabunta. Frieren no se detuvo ahí. Apuntó con su báculo a la copia de sí misma.
Soltrak, un rayo de energía pura, el hechizo mata demonios, surcó el aire. La réplica lo contrarrestó con un Soltrak idéntico, y los dos haces de poder chocaron en el aire en una explosión cegadora de luz. Es inútil, conoce todos mis movimientos, murmuró Frieren para sí misma. Stark y Fern observaban desde la distancia, junto a los otros magos. Tenemos que ayudarlos, dijo Stark, preparándose para cargar. No. Lo detuvo Denken. Nuestra magia apenas le haría cosquillas a esas bestias. Seríamos un estorbo. Confía en ellos. Fíjate en cómo pelean. La batalla era un torbellino de ataques coordinados. Gamabunta usaba su inmenso tamaño y fuerza para presionar al Kyuubi, buscando una apertura en la armadura mágica. Naruto lanzaba ataques a distancia para distraer a la Frieren gris y forzarla a defenderse, mientras la Frieren original analizaba, guiaba y lanzaba contrahechizos precisos para proteger a sus compañeros. Naruto, ahora. Su guardia está baja, gritó Frieren. Naruto creó 2 clones de sombra. Él y sus clones comenzaron a formar un Rasengan cada uno. Arte sabio. Rasengan gigante. Los 3 Rasengan se fusionaron en una esfera de poder masiva, imbuida con la energía natural y el maná que Naruto lograba controlar. Saltó desde la cabeza de Gamabunta, cayendo en picado hacia el Kyuubi. La Frieren gris intentó interceptarlo, pero la original la bombardeó con una docena de hechizos de atadura, obligándola a usar todo su poder para liberarse. El Rasengan gigante impactó en el pecho del Kyuubi acorazado. La armadura mágica se agrietó y se hizo añicos en ese punto. La bestia rugió de dolor y furia, retrocediendo por la fuerza del impacto. Bien hecho, muchacho, gritó Gamabunta, aprovechando la apertura para asestar un tajo masivo con su espada, cortando profundamente una de las patas delanteras de la bestia. El clon del Kyuubi huyó, desequilibrado. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La Frieren gris, liberada de las ataduras, desató un hechizo a gran escala, un torbellino de energía oscura que envolvió todo el campo de batalla. «Sujétense», gritó Frieren, creando una cúpula de energía protectora sobre la cabeza de Gamabunta. El mundo exterior se convirtió en un infierno de viento y poder destructivo. El torbellino oscuro desgarraba la tierra, arrancando árboles y rocas. Dentro de la burbuja protectora, el grupo se preparaba para la siguiente fase del asalto, sabiendo que habían ganado una pequeña ventaja, pero que el verdadero desafío apenas comenzaba. La copia del Kyuubi se regeneraba a una velocidad alarmante, y la réplica de Frieren ahora los miraba con una frialdad que prometía una destrucción total. El torbellino de magia oscura se disipó tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un cráter aún más profundo y un silencio tenso. El aire crepitaba con poder. La copia del Kyuubi, con la herida en su pata ya casi cerrada y la armadura mágica en su pecho restaurándose con un brillo luminoso, fijó sus ojos llenos de odio en el sapo gigante. La Frieren gris, flotando impasible, levantó su báculo de nuevo, la punta brillando con una luz malévola. El clon de la bestia abrió sus fauces, y el chakra positivo y negativo, negro y blanco, comenzó a arremolinarse frente a su boca, convergiendo en una esfera de destrucción pura, densa y terriblemente inestable. Una Bijudama. Mocoso, Frieren, agárrense fuerte, bramó Gamabunta, flexionando sus poderosas patas traseras. La bestia no disparó una, sino 3 de esas esferas de la muerte. Salieron disparadas a una velocidad aterradora, dejando estelas de energía oscura a su paso. Gamabunta saltó, esquivando la primera, que impactó contra una lejana colina, borrándola del mapa en una explosión ensordecedora. Aterrizó y volvió a saltar, evadiendo la segunda por un pelo de rana, la onda expansiva lo empujó en el aire. Pero la tercera venía directa, imposible de esquivar en su trayectoria actual. El tiempo pareció ralentizarse. Naruto apretó los dientes, preparándose para el impacto. Pero Frieren dio un paso al frente sobre la cabeza de Gamabunta, con su rostro sereno pero sus ojos brillando con una intensidad formidable. «Escudo de diamante», declaró, su voz resonando con poder. Frente a ellos, en el aire, una barrera translúcida con facetas como las de un diamante se materializó, expandiéndose hasta cubrir por completo al gigantesco sapo. La Bijudama chocó contra el escudo. No hubo un estallido inmediato, sino un forcejeo titánico.
La esfera negra de energía empujaba y se comprimía contra la barrera mágica, que se agrietaba y gemía bajo la presión, pero resistía. Por un instante, el sonido desapareció, absorbido por la lucha de dos fuerzas colosales. Luego, la energía de la Vijudama detonó hacia los lados en una explosión cegadora que iluminó todo el campo de batalla. El escudo de Frieren se desvaneció, y ella retrocedió un paso, respirando un poco más rápido. La defensa le había costado una cantidad considerable de maná. La copia de Frieren no perdió el tiempo. Aprovechando esa breve pausa, desató una lluvia de proyectiles mágicos oscuros, forzando a Gamabunta a retroceder y usar su enorme espada para desviar los que podía. «Esto no va a funcionar», gruñó Gamabunta, esquivando un rayo que chamuscó el suelo a su lado. «Esa copia no deja de atacar y la bestia es demasiado resistente. Muchacho, necesito fuego. Prepáralo ahora». Naruto, cuyos ojos en modo sabio místico veían el flujo de energía a su alrededor, entendió de inmediato el plan. Era una táctica clásica. «Entendido, jefe sapo». Mientras Naruto comenzaba a tejer una compleja secuencia de sellos manuales, Gamabunta tomó una profunda bocanada de aire, inflando su garganta masivamente. «Estilo de agua. Proyectil de aceite de sapo». Rugió. Un chorro inmenso, un verdadero torrente de aceite espeso y pegajoso, salió disparado de su boca, empapando al clon del Kyuubi y a la Frieren gris. La copia de la maga creó una barrera a su alrededor, pero la presión del chorro era tal que el aceite la cubrió por completo, salpicando también a la bestia debajo de ella. En ese instante, Naruto terminó sus sellos, llevando sus manos a la boca. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Una esfera de llamas del tamaño de una casa brotó de los labios de Naruto. Pero no terminó ahí. Frieren, entendiendo perfectamente la sinfonía de destrucción que estaban creando, apuntó con su báculo no a los enemigos, sino al ataque de Naruto. Gat, magia de viento. Una corriente de viento controlada con maestría no apagó el fuego, sino que lo avivó y lo aceleró. La bola de fuego se transformó en un tsunami de llamas rugientes, un infierno dirigido que viajó a una velocidad increíble sobre la estela de aceite. El impacto fue cataclísmico. La Frieren gris reforzó su escudo en el último segundo, las llamas infernales lo envolvieron, crepitando y rugiendo mientras la magia defensiva luchaba por no ceder. Dentro de su cúpula, la expresión vacía de la copia pareció titilar por un instante. Pero el Kyuubi recibió el ataque de lleno. La bestia aulló, un sonido gutural de pura agonía, mientras el aceite en su cuerpo se incendiaba violentamente. La armadura de maná brilló al rojo vivo, absorbiendo una cantidad brutal de daño, pero las llamas potenciadas por el viento eran tan intensas que comenzaron a derretir la protección mágica, alcanzando la carne oscura que había debajo. El olor a pelo quemado y a magia corrupta llenó el aire. La llamarada duró varios segundos antes de disiparse, revelando una escena dantesca. La Frieren gris estaba ilesa dentro de su burbuja, pero el Kyuubi estaba ennegrecido, humeante, y varias de sus colas ardían como antorchas demoníacas. Su regeneración, por primera vez, parecía haberse ralentizado visiblemente por el daño combinado. Ahora. No le den un respiro, ordenó Naruto. Creó una docena de clones de sombra que saltaron de la cabeza de Gamabunta y se dispersaron por todo el campo. Gamabunta, viendo su oportunidad, se abalanzó hacia adelante, su espada gigante cortando el aire. La Frieren gris salió de su escudo, desatando un contraataque. Lanzas de hielo negro surgieron del suelo, intentando empalar a los clones de Naruto, que las esquivaban con acrobacias imposibles. Mientras tanto, la verdadera Frieren levantó su báculo. Que la niebla te confunda y que el pantano atrape tus pies. Un hechizo de ilusión y control de terreno. Una espesa niebla surgió de la nada, confundiendo la vista del Kyuubi, mientras el suelo a sus pies se ablandaba, convirtiéndose en un lodo espeso que dificultaba sus movimientos. El Kyuubi rugió de frustración, debatiéndose en el fango mágico mientras los clones de Naruto lo hostigaban desde todos los ángulos, lanzando kunais con sellos explosivos que estallaban contra su debilitada armadura. Estilo de sapo. Corte de la lengua. Gritó Gamabunta. Su lengua, tan rápida y flexible como un látigo, salió disparada de su boca. No apuntó al cuerpo del Kyuubi, sino a la Frieren gris.
La réplica, ocupada repeliendo a los clones, fue tomada por sorpresa. La punta pegajosa de la lengua se envolvió alrededor de su cintura y la arrancó de su posición sobre la cabeza del Kyuubi. Ahora, Naruto. Frieren. Gritó el jefe sapo, manteniendo a la copia prisionera. Naruto, el original, formó un Rasengan en su mano, esta vez más pequeño pero mucho más denso. Frieren apuntó su báculo, no a la copia, sino al Kyuubi que luchaba por liberarse del pantano. Valgrans, magia de destrucción de armaduras. Un pulso de energía invisible golpeó al Kyuubi. La armadura de maná, ya debilitada por el fuego, se resquebrajó y se hizo añicos por completo, dejando a la bestia expuesta. El campo de batalla estaba preparado. El estratega había separado a los enemigos y el destructor había eliminado su defensa. Ahora le tocaba al héroe asestar el golpe. La bestia estaba expuesta. La copia, prisionera. El campo de batalla, preparado. Era el momento perfecto, la culminación de una estrategia impecable. «Toma esto», gritó Naruto. Saltó desde la cabeza de Gamabunta, su cuerpo un borrón naranja y amarillo contra el cielo oscuro. El Rasengan en su mano giraba con una furia contenida, un microcosmos de poder puro listo para ser desatado. Se estrelló contra el torso del Kyuubi, justo donde la armadura se había hecho añicos. La explosión no fue atronadora, sino un sonido sordo y profundo, como si la propia realidad se desgarrara. La carne oscura del Kyuubi cedió, y la bestia fue lanzada hacia atrás con una fuerza brutal, sus enormes patas arrancando surcos en el suelo fangoso mientras intentaba mantenerse en pie. Un aullido que mezclaba dolor e indignación brotó de sus fauces, un sonido que hizo vibrar los huesos de todos los presentes. El clon de Naruto que había asestado el golpe se disipó en una nube de humo, su trabajo cumplido. Pero la victoria momentánea tuvo un precio terrible. La Frieren gris, atrapada por la lengua de Gamabunta, no entró en pánico. Una luz gélida y oscura emanó de todo su cuerpo. «Liberación de espinas negras», susurró, su voz desprovista de emoción. Una erupción de estacas de magia solidificada, afiladas como navajas, brotó de su cuerpo en todas direcciones. Gamabunta rugió de dolor cuando docenas de esas espinas se clavaron profundamente en su lengua y en la parte frontal de su rostro. El dolor fue tan intenso e inesperado que su agarre flaqueó, y la lengua se retrajo por puro instinto, liberando a la copia. La sangre espesa del jefe sapo brotó de las heridas, salpicando el suelo. «Maldita sea». «La Mui», gruñó Gamabunta, sacudiendo la cabeza para intentar librarse del dolor punzante. Liberada, la Frieren gris no le dio tiempo para recuperarse. Con un gesto de su báculo, las espinas que aún estaban clavadas en Gamabunta detonaron en una serie de pequeñas explosiones mágicas, abriendo aún más las heridas y haciendo que el sapo gigante retrocediera, desequilibrado por el dolor. Al mismo tiempo, el Kyuubi se recuperó de su propio golpe. La herida en su pecho ya estaba humeando, regenerándose a una velocidad antinatural. Con una furia ciega, se levantó sobre sus patas traseras y golpeó el suelo con la fuerza de un meteorito. Onda de choque de la bestia con cola. Una cúpula masiva de chakra puro y destructivo se expandió desde el punto de impacto, arrasando con todo a su paso. La niebla de Frieren se desvaneció instantáneamente. Los clones de Naruto que quedaban fueron borrados de la existencia. «Salten», gritó Frieren. Gamabunta, a pesar de sus heridas, reaccionó con una velocidad increíble. Dio un salto prodigioso, elevándose por encima de la onda expansiva que arrasó el terreno debajo de ellos. Aterrizaron a una distancia segura, pero la visión era desoladora. El pantano mágico se había evaporado, y el suelo era ahora un círculo perfecto de tierra calcinada. «Jefe, ¿estás bien?», preguntó Naruto, viendo la sangre que emanaba del rostro de su compañero. «Solo son rasguños», mintió Gamabunta, aunque su respiración era pesada. «Pero esta mocosa es una plaga». La Frieren gris flotó de nuevo hasta colocarse sobre la cabeza del Kyuubi, que ya estaba casi completamente recuperado. El dúo oscuro estaba de nuevo unido, su sinergia letal intacta. Su resistencia es anómala, incluso para una creación mágica, analizó Frieren, su rostro tranquilo ocultando su creciente preocupación. «Naruto, Gamabunta, debemos atacar el cristal directamente. Es la única forma».
Está en el centro de su pecho. Más fácil decirlo que hacerlo, replicó Gamabunta, escupiendo una de las espinas negras que se le había alojado en la boca. La batalla se reanudó con una ferocidad redoblada. Era un baile mortal de poder puro y estrategia. El Kyuubi lanzaba zarpazos que dejaban surcos de 10 metros de largo en el suelo. Gamabunta los paraba con su tant, el choque de garra y acero enviando ondas de choque que sacudían el aire. Naruto creó una nueva oleada de clones, esta vez con una táctica diferente. Plan distracción total, gritó. Los clones no atacaron directamente. En su lugar, corrieron en patrones erráticos, lanzando kunais, gritando insultos y creando rasengans de pequeño tamaño que detonaban a una distancia segura, una cacofonía de molestias diseñada para abrumar los sentidos de las copias. La táctica funcionó parcialmente. El Kyuubi, una bestia de instinto, se enfureció, intentando aplastar a los molestos clones, dividiendo su atención. Pero la Frieren Gris era un problema diferente. Con una calma gélida, desató un hechizo de amplio alcance. Flechas de juicio oscuro. Cientos de flechas hechas de energía negra llovieron desde el cielo. Frieren contrarrestó con una cúpula de protección, pero algunas flechas la atravesaron. Una se clavó en el hombro de Gamabunta, que rugió de frustración. Otra rozó la mejilla de Naruto, abriendo un corte superficial. El propio Naruto sintió un dolor agudo en el brazo. Una de las flechas había atravesado su defensa y se había clavado profundamente. La energía oscura del proyectil le quemaba desde dentro, intentando corromper su chakra. «Naruto», exclamó Frieren, viendo su herida. «Estoy bien», gritó él, aunque el dolor era intenso. Con un tirón, se arrancó la flecha y el modo sabio místico luchó por purificar la energía corrupta que quedaba. Fue un intercambio brutal. Por cada golpe que asestaban, recibían otro a cambio. Gamabunta logró asestar un poderoso corte en el flanco del Kyuubi, pero la bestia respondió con un coletazo que golpeó al sapo en el costado con la fuerza de una montaña, enviándolo a trompicones y casi desmontando a sus pasajeros. Frieren, viendo una apertura mientras la Frieren Gris se concentraba en Naruto, lanzó su hechizo más poderoso hasta el momento. La mano que entierra al sol, el hechizo que trasciende la muerte. Aniquilación. No era el Soul Track. Era algo más antiguo, más fundamental. Un rayo de pura nada, de un color que no era ni blanco ni negro, salió disparado hacia el pecho del Kyuubi. La Frieren Gris reaccionó al instante, abandonando su ataque sobre Naruto para crear una defensa de múltiples capas frente a la bestia. El rayo de aniquilación atravesó la primera capa. Y la segunda. Y la tercera. Pero en la cuarta, la más densa, el hechizo se disipó, su poder agotado. Sin embargo, la onda de choque residual fue suficiente para hacer que el Kyuubi retrocediera, su regeneración visiblemente agotada por tener que resistir un poder tan absoluto. Ambos bandos se detuvieron por un instante, respirando con dificultad. El campo de batalla era un testimonio de su poder. Cráteres, tierra quemada, rocas pulverizadas. Gamabunta sangraba por una docena de heridas. Naruto tenía el brazo herido y su chakra fluctuaba por el esfuerzo de mantener su modo y purgar la corrupción. Frieren, aunque externamente ilesa, había gastado una cantidad inmensa de maná en hechizos de ataque y defensa de tan alto nivel. Frente a ellos, el Kyuubi también mostraba signos de desgaste. Su cuerpo estaba chamuscado, su respiración era agitada y su regeneración ya no era instantánea. La Frieren Gris, aunque parecía impasible, tenía el báculo brillando con menos intensidad, una señal de que incluso su reserva de poder, copiada de la original, tenía límites. Nadie hablaba. El viento aullaba a través del paisaje devastado. Estaban en un punto muerto, ambos lados maltratados y heridos, pero ninguno dispuesto a ceder. La batalla se había convertido en una brutal guerra de desgaste, y la siguiente serie de movimientos podría muy bien ser la última. A varios cientos de metros de distancia, detrás de una cresta de rocas destrozadas, los magos observaban la batalla con una mezcla de pavor y asombro que les helaba la sangre. Cada explosión, cada choque de poder titánico, hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Fern y Stark estaban en primera línea, sus rostros pálidos iluminados por los destellos intermitentes del combate.
Es increíble, murmuró Stark, su agarre en el mango de su hacha tan apretado que sus nudillos estaban blancos. Pelean como monstruos de las leyendas. Están heridos, pero no retroceden ni un centímetro. Señora Frieren, susurró Fern, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y una ansiedad paralizante. Denken, el viejo y sabio mago imperial, entrecerró los ojos, su mente analítica procesando cada detalle de la caótica danza de destrucción. Vio la sangre en el rostro de Gamabunta, la herida en el brazo de Naruto, la respiración agitada de Frieren. Vio como la regeneración del Kyuubi, aunque más lenta, no se detenía. Se están agotando, afirmó Denken, su voz grave cortando el aire. Están en un punto muerto, una guerra de desgaste que no pueden permitirse. Si esto continúa, su resistencia cederá antes que la de esas copias. Miró a los magos a su alrededor. Richter, Métode, Laufen, Wirvel, Uvel. Todos eran guerreros de élite, los mejores del imperio. No podían seguir siendo meros espectadores. Es el momento de actuar, declaró Denken, su decisión resonando con autoridad. Les debemos nuestra ayuda. Escuchen todos. Mientras Denken daba rápidas y precisas instrucciones, la batalla dio un giro violento. El Kyuubi, ignorando las heridas y el cansancio, bajó su centro de gravedad y cargó como un toro enfurecido. Su velocidad era aterradora. Gamabunta intentó interceptarlo con su espada, pero la bestia se agachó y lo embistió con todo su peso. El impacto fue brutal. Gamabunta fue levantado del suelo y lanzado por los aires, aterrizando con un estruendo que hizo temblar la tierra a varias decenas de metros de distancia. Naruto y Frieren, todavía sobre la cabeza del sapo, se aferraron para no salir despedidos. Antes de que pudieran recuperarse, el Kyuubi ya estaba sobre ellos, sus 7 colas silbando en el aire como látigos listos para destrozarlos. Al mismo tiempo, la Frieren gris levantó su báculo, un hechizo de ejecución final formándose en la punta. Frieren, reaccionando por puro instinto, comenzó a tejer un escudo defensivo, y Naruto se preparó para desviar lo que pudiera. Estaban atrapados. Fue entonces cuando el cielo se llenó de nuevos proyectiles. Una docena de rocas del tamaño de carruajes, afiladas como puntas de lanza, salieron disparadas desde la cresta y se estrellaron contra el lomo y la cabeza del Kyuubi. La bestia rugió, más por la sorpresa que por el dolor, pero el bombardeo fue suficiente para hacerla tropezar y desviar el ataque de sus colas. Simultáneamente, una lengua de fuego masiva, claramente un hechizo de alto nivel, se dirigió no a la bestia, sino a la Frieren gris, forzándola a abandonar su propio hechizo para conjurar una defensa apresurada. Naruto giró la cabeza, sus ojos abriéndose con sorpresa y alivio. En la cresta, vio las figuras de Denken, con las manos aún extendidas por el hechizo de rocas, y Richter, cuyo báculo todavía humeaba por la llamarada. El asalto no había terminado. Ahora, Stark. Gritó Fern. Stark, con un grito de guerra, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo brilló intensamente. Destello. Se movió a una velocidad cegadora, apareciendo junto a una de las patas del Kyuubi. Su hacha, imbuida con su propia energía, descendió en un arco devastador. El golpe no cortó la carne, pero hizo añicos una gran sección de la armadura de maná que ya comenzaba a regenerarse, dejando la carne oscura expuesta una vez más. A su vez, Fern, desde la distancia, desató una andanada de Soltraax que impactaron en la misma zona debilitada, causando que la bestia aullara de dolor. La distracción fue todo lo que Gamabunta necesitó. Con un poderoso impulso, se puso de pie, esquivó un zarpazo desesperado del Kyuubi y contraatacó con un golpe de sus enormes patas traseras, usando el impulso para alejarse a una distancia segura. No están solos en esta pelea. Gritó Denken, su voz resonando con un poder renovado. Les daremos la ventana que necesitan. Destruyan ese cristal de una vez por todas. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro cansado de Naruto. Miró a sus 2 compañeros. ¿Oyeron eso? Tenemos refuerzos. Su voz estaba llena de una nueva energía. Frieren, jefe sapo, tenemos que acabar con esto, ahora mismo. La batalla final había comenzado. El Kyuubi, ahora enfrentando amenazas desde múltiples frentes, se vio obligado a dividir su atención. Naruto aprovechó esto.
Saltó de la cabeza de Gamabunta, su cuerpo envuelto en el aura dorada del modo sabio místico. Aterrizó frente a la bestia y, sin dudarlo, hundió su puño en la cara del Kyuubi. La fuerza del golpe fue descomunal. La cabeza de la bestia se sacudió hacia atrás, y uno de sus colmillos se partió con un crujido audible. «Jefe, ahora», gritó Naruto. Gamabunta, entendiendo el plan, se acercó y con un movimiento de su cabeza, lanzó a Naruto por los aires, enviándolo a cientos de metros de altura, directo hacia las nubes. Mientras ascendía, Naruto realizó un sello de manos. Jutsu. Multiclones de sombras. El cielo se llenó. Cientos de Narutos aparecieron en el aire, una armada flotante. Y en la mano de cada uno, una esfera de chakra azul brillante comenzó a girar. Un Rasengan. Abajo, Frieren levantó su báculo. Si el chico iba a hacer un espectáculo, ella proporcionaría la orquesta. Cientos de círculos mágicos, intrincados y brillantes, aparecieron en el cielo a su alrededor, reflejando la armada de clones de Naruto. Desde lejos era una imagen mística, como si cientos de ángeles bajaran del cielo para combatir a los demonios. Fuego. Ordenaron ambos al unísono. Lo que siguió fue un bombardeo de una escala apocalíptica. Cientos de Rasengans y cientos de rayos de Soltraak cayeron del cielo como una lluvia de estrellas mortales. La Frieren gris, desesperada, creó una cúpula de escudos de maná superpuestos sobre ella y el Kyuubi. La barrera resistió la primera oleada. Y la segunda. Pero la pura cantidad de ataques era abrumadora. La cúpula se agrietó, luego se rompió. Un rayo de la Frieren original, ligeramente más rápido y potente que los demás, atravesó las defensas rotas e impactó directamente en el brazo derecho de su copia. El brazo se desintegró en una nube de ceniza oscura. Antes de que la réplica pudiera reaccionar, un Rasengan de uno de los clones la golpeó de lleno en el estómago, enviándola a estrellarse contra el suelo, gravemente herida. El Kyuubi, ahora sin la protección de la maga, recibió la peor parte del bombardeo. Su regenerada coraza de maná se hizo añicos como el cristal, y su cuerpo fue acribillado por docenas de impactos que lo dejaron rugiendo y aturdido. Entonces, un nuevo sonido cortó el aire. Un zumbido agudo y penetrante, como el de 1.000.000 de filosas espadas, que venía desde arriba, desde el corazón de las nubes. La presión del aire cambió. Las nubes sobre el campo de batalla comenzaron a arremolinarse y a disiparse, revelando a un único Naruto, el original, descendiendo lentamente. En su mano sostenía un arma terrible y hermosa. Un Rasen Shuriken masivo, más grande que cualquier otro que hubiera creado antes, sus 4 aspas gigantes girando a una velocidad increíble, imbuido no solo con chakra de viento, sino también con la magia pura del ambiente que había aprendido a manejar. «Toma esto», gritó, su voz resonando como un trueno. Lanzó el proyectil. El Rasen Shuriken descendió como una estrella caída. Primero, sus aspas increíblemente afiladas cortaron el torso del Kyuubi aturdido, abriendo una herida masiva. Luego, el núcleo de la técnica detonó. La explosión fue una esfera de innumerables cuchillas de viento microscópicas que destrozaron la carne y el chakra a nivel celular. Cuando la luz cegadora se desvaneció, allí, en medio del pecho desgarrado de la bestia, latiendo con una luz enfermiza, estaba el cristal espiegel. Expuesto. Vulnerable. Jefe Sapo, ahora. Destruye el espiegel. Gritó Naruto desde el cielo. Gamabunta no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Cargó con la furia de un dios vengador, su enorme tanta apuntando directamente al cristal. La punta de la espada se hundió en el pecho de la bestia, pero en un espasmo de autopreservación, el Kyuubi se movió en el último instante. La espada falló el cristal por centímetros. Maldición. Rugió Gamabunta. Pero no se rindió. En lugar de retirar la espada, la giró, usando el arma para apalancar y aplastar a la bestia contra el suelo. No te escaparás. Con un esfuerzo titánico, Gamabunta usó todo su peso y fuerza para inmovilizar al Kyuubi. Naruto, Frieren, es el momento. Gritó, la tensión haciendo que las venas de su cabeza se marcaran. Naruto aterrizó ágilmente sobre la espalda del Kyuubi, comenzando a correr hacia el cristal expuesto. Frieren, en el suelo, comenzó a preparar un hechizo de contención final. Pero la Frieren gris, malherida y con un solo brazo, se levantó tambaleándose.
con un último acto de desesperación, se lanzó sobre su contraparte original, no para matarla, sino para inmovilizarla, agarrándola con una fuerza sobrehumana mientras la golpeaba con la magia que le quedaba. Las dos elfas forcejeaban, una lucha de desgaste entre la original y su eco oscuro. El Kyuubi, sintiendo que su carcelero flaqueaba, comenzó a liberarse. Sus garras arañaban el metal de la espada de Gamabunta, y sus colas se agitaban, golpeando al sapo una y otra vez. «Resiste, jefe», gritó Naruto, casi llegando al cristal. Justo cuando una de las garras del Kyuubi estaba a punto de alcanzar a Naruto, unos lazos de una seda dorada brillante se envolvieron alrededor de las extremidades de la bestia, paralizándola con una sacudida de energía. «No pares», gritó Weavile. Él y Ubel estaban de pie juntos, sus ojos brillando mientras usaban el Reel Seiden con una dificultad visible. Nunca lo habían usado en algo tan colosal. Stark, con un rugido, se aferró a una de las colas que se agitaban, usando su fuerza bruta para anclarla al suelo. Richter hizo que enormes pilares de piedra brotaran de la tierra, empalando y aprisionando aún más las extremidades de la bestia. Metode lanzó un hechizo de luz cegadora, desorientando al Kyuubi. Y Fern, con una determinación feroz, continuó su bombardeo de Soltrax, apuntando a las articulaciones para dificultar cualquier movimiento. Era una sinfonía de esfuerzo combinado. La bestia estaba inmovilizada. Naruto sonrió. Era su oportunidad. Llegó al borde del cráter en el pecho del Kyuubi, preparó un Rasengan final en su mano, listo para dar el golpe de gracia. Pero la Frieren Gris, en su forcejeo con la original, vio lo que estaba a punto de suceder. Con un grito de pura desesperación, usó su última pizca de poder para crear una delgada pero increíblemente densa barrera de maná justo sobre el espiegel. Frieren estaba agotada, su maná casi al límite, pero al ver la barrera, una furia fría la invadió. Ignorando los golpes de su copia, concentró su voluntad y desató un último Soltraak a quemarropa contra la réplica. Naruto vio la barrera. Por un instante, dudó. Pero entonces, las voces de todos sus nuevos amigos resonaron en su mente y en el campo de batalla. «Hazlo, Naruto. Destruye esa cosa. Acaba con esto». Naruto gritó, un rugido que no era solo suyo, sino el de todos ellos. Puso todo lo que le quedaba, su chakra, su voluntad, la energía del modo sabio, en el Rasengan. La esfera azul brillante se convirtió en un sol en miniatura. Rasengan. El Rasengan chocó contra la barrera desesperada de la copia. Por un momento, resistió. Pero el poder combinado de la voluntad de Naruto y el deseo de todos sus amigos era demasiado. La barrera se hizo añicos. El Rasengan continuó su trayectoria y se estrelló directamente contra el cristal espiegel. El mundo se quedó en silencio. El cristal se agrietó. Una fisura, luego 2, luego 1000. Se rompió en 1.000.000 de pedazos. Y con él, la magia que sostenía a las copias se deshizo. El gigantesco cuerpo del Kyuubi y la figura malherida de la Frieren Gris no explotaron. Simplemente se desvanecieron, convirtiéndose en motas de ceniza negra que flotaron hacia el cielo y desaparecieron, dejando tras de sí solo silencio y un campo de batalla devastado. La pesadilla había terminado. El eco del último golpe se desvaneció, dejando un silencio casi antinatural en el campo de batalla devastado. El aire, antes cargado con el estruendo de la guerra, ahora solo transportaba el suave silbido del viento y el olor a ozono y tierra removida. En el centro de un cráter, Naruto y Frieren estaban sentados en el suelo, con las espaldas apoyadas una contra la otra, jadeando en un agotamiento mutuo y profundo. A su lado, Gamabunta, el jefe sapo, respiraba pesadamente, su gigantesco cuerpo cubierto de cortes y magulladuras de los que aún manaba sangre verde. El esfuerzo había sido titánico. Desde la distancia, el grupo de magos se acercó con cautela. Stark y Fern iban a la cabeza, sus ojos recorriendo la escena de destrucción con asombro. Denken, Metode, Weavile y los demás los seguían, sus expresiones eran una mezcla de respeto y alivio. Fern vio a Naruto, sentado, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de polvo y sudor, y corrió hacia él. Sus ojos se fijaron en el lugar de su pecho donde, hacía lo que parecían eones, había visto una herida mortal. Ahora solo había tela rasgada y piel intacta. Naruto levantó la cabeza al oírla acercarse.
Con un gemido de esfuerzo, se puso de pie, apoyándose momentáneamente en una rodilla antes de erguirse. Le dedicó a Fern una sonrisa cansada pero genuina, brillante en medio de la suciedad de su rostro. «Lo logramos», dijo, su voz un poco ronca. «Todos juntos». Fern lo miró, y la tensión que había estado conteniendo durante toda la batalla finalmente se rompió. Una solitaria lágrima rodó por su mejilla, seguida rápidamente por otra. «¿Por qué lloras?», preguntó Naruto, confundido. «Se acabó. Ganamos». Ella no respondió con palabras. Dio 2 pasos rápidos y se arrojó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que lo sorprendió. Su rostro se hundió en su pecho, y él pudo sentir sus sollozos ahogados. «No vuelvas a preocuparme de esa manera», murmuró contra su ropa rota. Creí que casi te morías». «De verdad lo creí». Naruto, tras un instante de sorpresa, relajó los hombros y, con suavidad, le devolvió el abrazo, dándole unas palmaditas torpes en la espalda. Su sonrisa se suavizó, volviéndose más cálida y comprensiva. A unos metros, Stark lo observaba con una sonrisa de complicidad, y Frieren, desde el suelo, también sonreía levemente, un gesto casi imperceptible pero lleno de significado. Denken se acercó al grupo, su expresión solemne pero satisfecha. «Bien hecho. Todos ustedes han demostrado un valor y una habilidad más allá de toda expectativa». «Nada mal, chico zorro», dijo Ubel, apareciendo a su lado con su típica actitud despreocupada, aunque un atisbo de respeto brillaba en sus ojos. Denken se volvió hacia Sensei, que había observado el final de la batalla en silencio. «Sensei, con todo lo que ha ocurrido, ¿qué pasará con esta prueba?». Sensei sonrió, una sonrisa genuina y calmada que parecía fuera de lugar en medio de la devastación. «Han pasado», declaró, su voz clara y firme para que todos la oyeran. «Cada uno de ustedes ha demostrado ser digno de continuar al siguiente nivel. Pero primero», su mirada recorrió a los heridos, deteniéndose en Naruto, Frieren y el gigantesco sapo. «Primero, hay que volver a la ciudad. Necesitan sanar sus heridas y descansar. Esta ha sido una batalla agotadora para todos». Denken asintió, de acuerdo. Naruto se separó suavemente de Fern y se acercó a la enorme cabeza de Gamabunda. «Jefe Sapo, muchísimas gracias», dijo, su sonrisa volviendo a ser la típica sonrisa radiante de Naruto. «Sin ti, no lo hubiéramos logrado». Gamabunda soltó una bocanada de humo por su pipa. «HMPH. Ya te lo he dicho, muchacho. Deja de meterte en situaciones tan problemáticas. Empiezo a pensar que las buscas a propósito». «¿Qué va? Es parte de mi encanto», replicó Naruto, guiñando un ojo. Gamabunda soltó una risa grave y profunda. «Naruto», comenzó el chico, su tono volviéndose serio de repente. «¿Cómo están todos por allá? ¿En casa?». La sonrisa del jefe sapo se desvaneció. Se quedó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. «Las cosas no están tan bien como quisiera», dijo finalmente, su voz un murmullo grave. «Akatsuki está causando muchos problemas a las 5 grandes naciones». La expresión de Naruto se ensombreció al instante. «¿A qué te refieres? ¿Qué ha pasado?». Gamabunda suspiró, un sonido como el de una roca rozando contra otra. «Yo y mi gran bocota», pensó para sí. «Naruto, no te alarmes por lo que voy a decirte. Tienes que mantener la calma». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención del chico. «La situación ha escalado. Se ha declarado la cuarta gran guerra ninja. Akatsuki la ha iniciado para capturar a los Jinchurikis restantes, a ti y a Killer Bee. Afortunadamente, aquí no te podrán encontrar». La revelación golpeó a Naruto como un puñetazo en el estómago. El color desapareció de su rostro. Guerra. Sus amigos, sus maestros, su aldea, todos estarían luchando. «No, tengo que volver». Entró en pánico, su voz subiendo de tono. «Kakashi Sensei. La abuela Tsunade. Necesitan mi ayuda. Cállate y escucha». La voz autoritaria de Gamabunda retumbó, silenciando a Naruto al instante. «Estando aquí no puedes hacer nada. Entrar en pánico es inútil. ¿Entendido? La mejor forma de ayudarlos ahora es no pensar en eso y volverte más fuerte. He visto tu crecimiento en este mundo. Has aprendido cosas que nunca habrías imaginado.
Usa eso. Conviértete en una fuerza con la que nadie, ni siquiera Akatsuki, pueda competir. Frieren, Fern y Stark se habían acercado, escuchando la terrible noticia. Sus rostros reflejaban una profunda lástima y preocupación por su amigo. Mi tiempo aquí se acaba, continuó Gamabunta, de manera agotada. Frieren, dijo, mirando a la elfa, gracias por aguantar a este cabeza hueca y por ayudarlo. Te debo una. Luego, sus enormes ojos se posaron en Naruto. Me alegra haberte visto de nuevo, Naruto. Saber que estás bien. Recuerda lo que te he dicho. Vuélvete aún más fuerte. Espera, jefe. Necesito saber más. ¿Qué hay de? Pero era demasiado tarde. Con una última bocanada de humo y el sonido sordo de una desaparición, el gran sapo se desvaneció, dejando a Naruto solo en medio del cráter. El chico agachó la cabeza, sus manos apretándose en puños con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. El peso del mundo, de dos mundos, parecía haber caído sobre sus hombros. Naruto, dijo Fern suavemente, poniendo una mano en su hombro. ¿Estás bien? Él no levantó la vista. Sí, mintió, su voz apenas un susurro. Tenemos que volver, dijo Frieren. No era una pregunta, sino una afirmación. Una verdad que ahora definía el camino de Naruto. De vuelta en la ciudad, los sacerdotes trabajaron sin descanso, sus hechizos de curación brillando sobre las heridas de los magos. Las lesiones de Naruto, Frieren y los demás eran profundas, una mezcla de daño físico y agotamiento mágico extremo, pero poco a poco, fueron sanando. Naruto estaba impaciente. Cada minuto que pasaba era un minuto que sus amigos estaban luchando en una guerra. Su objetivo se había cristalizado con una claridad aterradora. Tenía que superar la siguiente prueba, tenía que conocer a la gran maga Serie, y tenía que encontrar una manera de volver a casa. No era una opción. Era una necesidad. Más tarde, el grupo se encontraba en un restaurante, comiendo en un silencio relativamente cómodo. El bastón de Fern, que se había astillado en la batalla, había sido reparado por un artesano. Y la ropa naranja de Naruto, que estaba prácticamente en harapos, había sido remendada con hilos mágicos por la propia Fern mientras él descansaba. Pequeños actos que reconstruían la normalidad en medio del caos. Mientras tanto, en el edificio principal de la ciudad, en una sala en la cima, el aire era frío y tenso. En el centro, sentada en un trono que parecía hecho de cristal helado, se encontraba Serie. Una elfa de cabello y ojos dorados como el sol del amanecer, con una apariencia juvenil que desmentía una edad que hacía que la de Frieren pareciera corta. Su mirada, distante y analítica, recorrió a los magos de primera clase reunidos ante ella. ¿Sabes por qué he venido hasta aquí, Sensei? Preguntó Serie, su voz suave pero con un filo de acero. Sensei, de pie frente al trono, permaneció en silencio. Nada que decir, ¿eh? Siempre te quedas callada en situaciones problemáticas. Serie suspiró, un sonido apenas audible. 13 candidatos aprobaron la segunda prueba. Es una anomalía. Son demasiados. No me molesta una prueba que requiera colaboración, ya que los magos de primera clase actuales carecen de ella. Perdónanos, dijo Falsch, inclinando la cabeza. Pero entre los examinados, continuó Serie, ignorándolo, hay uno que es demasiado poderoso. ¿Te refieres a la señora Frieren? Preguntó Lernen, el veterano del grupo. Gracias a ella, muchos han superado la prueba a pesar de carecer de la fuerza necesaria. Una tercera prueba típica los mataría a todos. Serie hizo una pausa, sus ojos dorados fijos en Sensei. Aunque también hay un chico que es una anomalía, ¿verdad, Sensei? Sensei no se disculpó. Solo asintió levemente. No te culpo por lo ocurrido en tu prueba, dijo Serie, sorprendiendo a los presentes. Lo vi todo. Fue una situación verdaderamente extraordinaria. Muchos demostraron su propio valor como magos. Pero aún así, no todos merecían pasar. Pude haber intervenido desde el principio, pero quise ver cómo se desarrollaban las cosas. Fue interesante. Le pido disculpas, señora Serie, dijo Sensei finalmente. No hay necesidad. Es culpa de Frieren y su compañero, se llama Naruto, ¿cierto? Dijo Serie, el nombre sonando extraño en sus labios. Una anomalía requiere otra anomalía para ser resuelta.
Yo supervisaré la tercera prueba. Será una selección pacífica. En años anteriores, tú has supervisado la prueba. No te opones, ¿verdad, Lernen? Lernen inclinó la cabeza. Su obstinación no es nada nuevo, señora Serie. Además, yo no podría poner a prueba a la señora Frieren. Me di cuenta de inmediato de que está suprimiendo su propio maná. Su maná es tremendo, igual al suyo. Falsch pareció desconcertado. No tengo ni idea de qué habla. Yo mismo observé su maná. No me pareció que lo estuviera reprimiendo. No observé ninguna de las fluctuaciones típicas. Porque no las hay, explicó Serie, con el tono de una maestra explicando algo obvio. Frieren ha dedicado su vida a dominar esa habilidad tan poco práctica para engañar a los demonios. Los demonios son mucho más sensibles al maná que nosotros. Se necesita más de 1 siglo o 2 de práctica para engañarlos. Es una verdadera pérdida de tiempo. Te volverías mucho más poderoso si dedicaras tus esfuerzos a entrenar algo diferente. Es increíblemente ineficiente. Hizo una pausa, su mirada perdida en el recuerdo. Pero esa ineficiencia genera debilidad en otros. En una batalla entre magos experimentados, calcular mal el maná del oponente puede llevar directamente a la muerte. De hecho, Frieren es relativamente inexperta para su edad, y aún así ha derrotado a grandes demonios. Que yo supiera, solo el rey demonio era capaz de detectar su engaño a simple vista. Es decir, hasta este momento, Lernen. Fue una coincidencia, dijo Lernen. Simplemente vi una pequeña fluctuación. Eso es todo. Siempre modesto y confiable, dijo Serie, su voz teñida de una extraña melancolía. Ha pasado más de medio siglo desde que te convertiste en un mago de primera clase. Pero sigues siendo el mismo chico tímido. Esa es mi única decepción. Has alcanzado este nivel, y aún así no te queda mucho tiempo de vida. Dudo que alguna vez tengas la oportunidad de luchar contra Frieren, incluso si fuera una batalla que pudieras ganar. Miró por la ventana, hacia la ciudad que se recuperaba abajo. No debería aceptar estudiantes humanos. Es realmente decepcionante. Un silencio cayó sobre la sala. Serie se quedó pensativa, su mente trabajando a una velocidad que ninguno de los presentes podía comprender. Y un último pensamiento, no expresado, flotó en su mente. Al final, ese chico, él tampoco vio las fluctuaciones en mi maná. Ni siquiera pareció intentarlo. Pero ese tal Naruto, me llama mucho la atención conocerlo, es alguien muy especial. Sus ojos dorados brillaron con una chispa de genuino interés, algo que no había sentido en siglos.